Buenos días, iglesia, bienvenidos a un nuevo domingo juntos y los invito a que ahí en familia podamos alabar al Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. Siempre y siempre tú vivirás.
Salmo 63. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Así que vamos a seguir alabando al Señor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Su gloria cubre el cielo y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Y ahora los invitamos, iglesia, a que juntos podamos seguir adorando el nombre del Señor, a ese Dios de lo imposible en el que hemos creído. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Eres el Dios de lo imposible, Jesús, Jesús. Te amamos, Dios. Lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les súper bendiga. Qué bueno es estar otra vez juntos y poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, como ustedes saben, hace un tiempo ya que como iglesia hemos comenzado este tiempo de búsqueda del Señor en oración en nuestros grupos pequeños. Así que como me toca compartir la palabra en este día, titulé el mensaje de esta manera: Oraciones con propósito divino. Así que voy a comenzar mi mensaje con una ilustración de un testimonio que hace un tiempo atrás me ocurrió. Hace un tiempo atrás estaba en mi trabajo, estaba haciendo algunas cosas en mi escritorio y vi entrar por la puerta principal del edificio a un hombre mayor que entró a una de las oficinas como cualquier otra persona. Pero lo raro fue que dentro mío algo pasó cuando crucé mi mirada con él. No sé qué era, pero empezó a inquietarme. Así que volví a mirar hacia el frente y vi a este hombre entrar y salir varias veces con algunos papeles. Y fue en ese momento donde Dios, de alguna manera, me pedía que me levantara y que vaya a hablar con él. Obviamente que empecé a luchar y a pensar que era yo. Después de decirle a Dios que no me animaba, que me daba vergüenza y todo eso, ahí seguía luchando en mi mente. Pero cuando vi que se dirigía hacia su auto, de hecho un auto súper lujoso, pensé que ya se estaba yendo. Y si Dios verdaderamente era quien me inquietaba a hablar con él, le estaba desobedeciendo. Así que salté de mi silla y corrí y no sabía cómo llamarlo. Así que corrí hasta donde estaba él, toqué su hombro, él se dio vuelta y yo no sabía qué decirle literalmente.
Así que fui sincero con él y le dije que Dios me había inquietado para hablar con él. Me miró fijamente y me dijo, vení pibe, subí al auto. Así que me hizo sentar en el lado del volante y él se sentó atrás. Pero para mi sorpresa, al lado mío se encontraba su esposa, con una mirada triste y a la vez confusa. Y él le dijo a su esposa, este muchacho dice que Dios le habló acerca de nosotros, así que vos comentale primero lo que vivimos esta mañana. Le dijo él a su esposa. Así que su esposa comenzó a decirme esa mañana ahí en ese auto donde estábamos los tres, me empezó a decir, mira, hace un ratito me dieron permiso de la clínica para volver a mi casa, porque estuve internada en la clínica varios días. De hecho, Merlo no es nuestro lugar, vivimos en otro lugar. Pero como hacía tiempo me venía sintiendo mal, decidimos ir a la clínica y me internaron, y para nuestra sorpresa me descubrieron un cáncer fulminante. Así que salimos de la clínica para hacer unos papeles y yo tengo que ir hasta mi hogar o mi casa y consultar en otros lugares lo que me está pasando. Así que no me asombra que vos puedas hablarme esto, porque antes de salir de la clínica, en la mesa de luz al lado de mi cama encontré una Biblia. No sabemos con mi esposo quién puso esa Biblia en ese lugar, pero yo me acuerdo esta mañana de haber hablado con Dios, rezaba con Dios y le pedía algún tipo de ayuda. Así que primero encontré la Biblia, después llegamos hasta este lugar y mi esposo me está diciendo que vos querés decirme algo de parte de Dios. Así que yo, hermanos, no sabía qué decirle. Estaba sentado en ese auto y estaba con estas dos personas, así que le comencé a hablar sobre el amor de Dios. Ellos entregaron su vida a Jesús de una manera tremenda. Eran dos personas aparentemente con mucho dinero, pero estaban en un estado de vulnerabilidad. Ellos abrieron su corazón a Dios. De alguna u otra manera, ellos habían rezado a la mañana bien temprano para ver si podían conseguir alguna respuesta de Dios. Y Dios los escuchó, alcanzaron salvación. Yo me recuerdo haberle leído el Salmo 91 y haber compartido algunas palabras más. Nos saludamos, ellos se fueron. Después de unos días tuvimos algún contacto por mensaje, pero nunca más supe nada de ellos. Pero la moraleja de esto, lo que aprendí de este testimonio fue que verdaderamente Dios se puede acercar a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Independientemente si lo conocen en su totalidad, estas personas habían abierto su corazón, habían abierto el corazón hacia la esperanza, hacia la fe puesta en Dios, y Dios acudió a su llamado. Así que bueno, esta es la ilustración que quiero usar para el mensaje. Ahora sí te quiero invitar a que busques en tu Biblia una historia súper conocida. Está en Hechos capítulo 10 y es la historia de Cornelio. Así que mientras vos buscas tu Biblia, yo te quiero comentar un poquito quién era Cornelio en Hechos capítulo 10. Cornelio era un centurión, era un oficial romano que mandaba sobre un destacamento aproximadamente de 100 hombres. Aunque no era un prosélito de los judíos, Cornelio creía en el monoteísmo y las enseñanzas éticas del pueblo. A pesar de ser un hombre piadoso, Cornelio y su familia necesitaban escuchar el mensaje de salvación. Él se encontraba en Cesarea, varias veces llamada Cesarea de Palestina, y este estaba localizado más o menos en la costa del Mediterráneo, a unos 50 kilómetros aproximadamente del norte de Jope. Era la más grande e importante ciudad portuaria del Mediterráneo en Palestina. Sirvió de capital en la provincia romana de Judea. Aparentemente era una base militar romana. Pero la conversión de Cornelio fue el paso más importante para la difusión del evangelio en la ciudad capital. Cornelio era el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. Ahora sí, me gustaría que podamos leer Hechos capítulo 10 a partir del versículo 1. Dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel.
envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope, a unos 50 kilómetros del lugar. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa y baja, porque te están buscando». Versículo 22 dice: ellos le contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos más íntimos. Se habían reunido en su casa. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió corriendo a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como vos, un hombre como tú». Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, sin poner ninguna objeción vine. Ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir». Cornelio contestó: «Hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando y de repente apareció delante de mí un hombre vestido de ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora, estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo». Hasta ahí nomás la historia. La historia sigue mucho más, una historia hermosa, pero solamente hasta estos versículos. Y quiero que podamos ver, por lo menos para mí, 3 elementos sumamente importantes que se desprenden de la oración. Así que el primer punto que yo encuentro como para destacarlo, le puse de esta manera: Dios nunca se olvida de nuestras oraciones. Yo no sé el tiempo que llevaba orando Cornelio junto con su familia. Lo que sí dicen los textos, que era una persona de oración, una persona temerosa de Dios, una persona dadivosa y también obediente a Dios. Lo que no dicen los textos, pero se da por entendido, es que deseaban mucho más de Dios. Tenían hambre de la presencia de ese Dios que no conocían en su totalidad. Pero ahí estaban, Cornelio y su grupo pequeño en su hogar, orando, clamando. No sabemos qué decían sus oraciones, no lo sabemos. Tampoco sabemos cuánto tiempo llevaba Cornelio orando por alguna petición especial. Pero sí sabemos
que un día, en medio del culto familiar, Dios se revela a través de una visión y le dice: tus oraciones, Cornelio, y tu ayuda a los necesitados han subido a la memoria de Dios. Oración y obediencia. Ahí podríamos sacar otra enseñanza, pero tremendo lo que le dice Dios o el ángel del Señor a Cornelio. Tu oración y tu ayuda a los necesitados han subido a la memoria de Dios. Primera aplicación de este punto. Lo primero que podemos aprender de esta hermosa historia es que Dios nunca, bajo ningún punto de vista, desecha o desechará las oraciones de aquellos que se acercan con fe, creyendo que Él existe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, y lo aprendimos en nuestro grupo pequeño. Dios nunca se olvida ni desecha nuestras oraciones. Quizás se demora, o creemos nosotros que se demora, porque Dios sabe muy bien el cómo y también el cuándo. Lo que nunca deberíamos dejar de hacer es dejar de orar, dejar de leer su palabra, dejar de lado nuestro culto familiar, dejar de creer. Eso no lo podemos permitir. Somos responsables de nuestra vida espiritual. Interesante el detalle que Dios se revela a Cornelio en medio de su devocional diario. A las 3 de la tarde, como era una costumbre judía, Cornelio estaba orando, pero ese día Dios tenía una cita con este hombre. Así que en medio de su devocional o su culto familiar, Dios se le reveló a Cornelio. No sé cuánto tiempo llevas orando por algo específico, vos, tu vida, la mía. No sabemos cuánto tiempo estamos llevando orando por algo. Quizás vos sí lo sabés, yo no. Pero lo que sí sabemos es que en el mientras tanto, no pongamos nuestras expectativas tanto en el resultado, sino en la fe puesta en Dios mismo, porque Él es soberano y sabe lo que hace. Y lo segundo es que sigamos como Cornelio, siendo dadivosos, siendo temerosos de Dios y no dejando apagar ese altar en nuestro corazón y mucho menos en nuestro hogar. Ese es el primer punto. Segundo punto, le puse: la oración está ligada a la obediencia. El denominador común en esta historia, por lo menos para mí, es la oración y la obediencia. Dijimos que Dios se reveló a Cornelio en medio de su oración diaria. ¿Y cómo creen que Dios lo hizo con Pedro? Bueno, el capítulo 10, versículo 9, dice que Pedro estaba orando también. ¿Cuán importante es la oración? Se dice que es una de las armas más poderosas para los hijos de Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta a veces? Si tan solo fuéramos obedientes y pudiéramos volcar todas nuestras necesidades, nuestras ansiedades en oración a los pies del Señor, podríamos alcanzar paz. Como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, y vaya en qué situación estaba él. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso texto. Recuerdo en una oportunidad que estaba en un grupo pequeño en nuestra iglesia, ahí en una oportunidad así, en un grupo pequeño, y un hermano lo escuché contar un testimonio en cuanto a algunas decisiones que tenía que tomar en su vida. Y dijo así: las decisiones más importantes de mi vida las he tomado en mi tiempo de oración. Y él ese día ilustró el lugar de oración. Ahí en un costado de la casa, en un rincón, él se arrodillaba y empezaba a orar al Señor cuando tenía que tomar una decisión. Eso me quedó grabado en mi corazón y en mi mente hasta el día de hoy. Y aprendí que la oración va de la mano con la obediencia. Tremendo. Pero quiero destacar otro detalle. Tanto Cornelio como Pedro tuvieron experiencias sobrenaturales, pero lo interesante es que las experiencias sobrenaturales no reemplazaron a la obediencia. Te lo vuelvo a repetir. Lo interesante es que las experiencias sobrenaturales no reemplazaron a la obediencia. Ellos después de ese encuentro tuvieron que tomar decisiones. No se quedaron solamente con la experiencia, sino que accionaron y fueron obedientes. Y acá quiero hacer una aplicación personal sobre este punto. Obviamente que necesitamos pasar tiempos de oración, tiempo de lectura de la palabra de Dios, escudriñar, ahondar en su palabra para que Dios siga revelándose en nuestras vidas.
He escuchado a muchas personas contarme testimonios tremendos de cómo Dios se le había revelado de distintas maneras, pero se quedaron solamente con esa parte. Hoy sus vidas quizás no reflejan esas experiencias, porque en realidad las experiencias nunca deben reemplazar a la obediencia de la revelación por excelencia, que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. Las experiencias nunca deben reemplazar a la obediencia de la revelación por excelencia, que es la palabra de Dios, para nuestras vidas. Jamás. Si comienza con una experiencia sobrenatural, gloria a Dios, porque me encanta. He sido testigo con algunos jóvenes del grupo, ver la mano de Dios moverse en milagros, en sanidades. Gloria a Dios por eso. Pero sigamos buscando, orando, leyendo su palabra y siendo obediente a lo que Dios nos está pidiendo. No sé si el Señor te ha estado hablando en este tiempo, quizás sí, seguramente que sí, en este tiempo tan especial de cuarentena. Y sabes muy bien que tenés que tomar quizás algunas decisiones en tu vida. Así que te animo para que te lances en fe a los brazos de papá, porque Él no te va a fallar ni tampoco te va a abandonar. Tercer punto. Y el último punto, dice, la oración con fe y perseverancia rompe todo obstáculo. La oración con fe y perseverancia rompe todo obstáculo. Para Pedro y sus acompañantes judíos era casi imposible pensar que debían juntarse con gentiles. Ellos no podían tener contacto con ellos, pero evidentemente, escuchá bien esta parte, las oraciones de Cornelio y su casa se ven reflejadas en la obediencia de Pedro. Evidentemente las oraciones de Cornelio y su familia se ven reflejadas en la obediencia de Pedro. Pedro estaba allá en la casa de Cornelio y dice las siguientes palabras cuando él comenzó a predicarles ahí dentro de la casa de Cornelio. Dice, Pedro tomó la palabra, versículo 34 y 35, dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Cornelio había reunido en su casa a toda su familia, a parientes y amigos más íntimos, porque sabía que Dios tenía algo para decirles. Pero mientras tanto, Pedro les compartía el mensaje. Dicen los textos que el Espíritu Santo se encargó no tan solo de convencer de pecado, sino que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y no tan solo eso, sino que también fueron bautizados. Tremendo. Y acá quiero hacer la última aplicación personal. Dijimos en este punto que la oración con fe y perseverancia puede romper cualquier obstáculo, cualquier barrera. Dios es quien se encarga a su manera y a su tiempo de mover las piezas necesarias para cumplir su propósito divino en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es seguir orando y buscando su guía. Conclusión. Déjame decirte a grandes rasgos el propósito que envuelve esta historia y la hace tan particular. Que es que a través de un hombre y su familia que comenzó orando en el living de su casa quizás y siendo obediente, es que Dios se le reveló a su vida para traerle salvación. Y no tan solo a él, sino a todos los gentiles que había en Cesarea. Pedro fue el instrumento de compartir el Evangelio. Siempre a nuestra historia la envuelve un propósito divino. Nuestro deber es seguir orando, como dijimos recién, y buscando la guía a través de la palabra y también siendo obedientes al Señor en cuanto a todo lo que Él nos está pidiendo. Déjame hacer algunas aplicaciones o recordar los puntos que estuvimos charlando. Dijimos que nuestras oraciones nunca son desechadas por Dios mientras vengan de un corazón lleno de fe y temor al Señor. Así que no te des por vencido y seguí clamando al Señor, que cuando Él crea necesario va a responder nuestras oraciones. Dijimos también que la oración está ligada a la obediencia y que las experiencias, hermosas experiencias sobrenaturales y genuinas, no deben reemplazar nuestra obediencia hacia la palabra de Dios. Así que sigue buscando y seguí siendo obediente a la palabra de Dios y a lo que Él te está pidiendo por medio de su palabra. Y también dijimos que la oración llena de fe y perseverancia puede derrumbar todo tipo de obstáculo.
y que Dios no tiene favoritos, que delante de su presencia somos todos iguales. Así que si en este tiempo seguís o estás llevando tus peticiones delante del Señor, hace tiempo ya, tranquilo, tranquila, Dios sabe el cómo y el cuándo. Y Él va a mover todas las piezas necesarias para cumplir su propósito divino en tu vida y en la mía. Así que bueno, espero que haya sido de bendición este mensaje. Te mando un abrazo y que Dios te súper bendiga. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no es nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogida por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió.
En Colosenses, la palabra de Dios nos describe nuestra relación con Jesús. Y dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y me gusta porque en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al Dios que estamos adorando hoy es el Dios que dio su vida misma por nosotros, Jesús. Jesús es a quien adoramos en esta mañana. Así que los invito a que ahí donde están, en sus casas, con sus familias, dispongan su corazón y puedan